Bueno, buenas noches a todos. Para los que no me conocen, soy Alejandra Tártara, soy bióloga, y bueno, esta es mi presentación del trabajo final de la diplomatura en Ciencia de Datos con R y Python. Tal vez es un poquito distinto a lo que estuvieron viendo en las presentaciones anteriores. Bueno, es una aplicación sobre incendios forestales en Patagonia. Para los que, no sé si hay alguien que es de otro país acá, pero para los que no conocen, Patagonia Argentina es la parte sur de la República Argentina, y tiene una zona boscosa que está sobre la cordillera de los Andes, o sea, sobre la zona este de la cordillera de los Andes, haciendo límite con Chile. En cuanto a la situación que se encuentra en los bosques en la Argentina, es bastante crítico, con los bosques nativos básicamente, porque hay una disminución de la biodiversidad muy grande a través de la deforestación. En este caso no es deforestación por plantaciones, como ocurre en el norte del país, sino que es una deforestación que se hace para pastoreo, o sea, para ganado, en su gran mayoría. Y obviamente que tenemos el problema de los incendios. Recién Ignacio, fuera de la presentación, me preguntaba si era una parte natural de la renovación, y sí, lo es, pero no al nivel que se está dando en estos momentos. De hecho, en este caso, lo que estamos mirando es una fotografía de la NASA con hotspots de la semana pasada, o sea, y estos puntos que coinciden a la zona de muestreo, que es el área de Chubut, donde yo estuve trabajando, son zonas incendiadas, o sea que los incendios forestales se producen todo el tiempo en esta zona, y generalmente se dan en campos privados. Yo trabajé con bosques de ñire. El ñire es la especie de Snotophagous antártica, y es una de las especies más importantes nativas dentro de lo que son los bosques patagónicos cordilleranos. Hay dos motivos grandes, bueno, como les dije, que es la parte de pastoreo, y también la parte de la comercialización de la leña. La comercialización de la leña en la Patagonia, por lo menos en Chubut, está regulada para que se pueda comercializar leña de árbol caído, o sea, leña seca que se ha caído de las ramas, o troncos, ¿no? Troncos muertos en pie, o de árboles incendiados. Entonces, esto genera, por un lado, que algunos propietarios incendien sus campos para poder luego comercializar la leña. Y otra cosa es que el control de incendio en los parques nacionales está extremadamente regulado y está muy bien, regulado, ¿no? Si alguien fue alguna vez a Patagonia y acampó en un parque nacional, hay lugares donde se pueden producir fuego, o sea que lo controlan muy, muy bien. En cambio, en la parte privada está bastante librado al azar. El objetivo de este trabajo, bueno, fueron dos objetivos. Uno netamente académico, que es la parte de determinar si existe algún ecotopo o tratamiento de los bosques de ñire que prevengan la propagación de los incendios, no prevenir el incendio en sí, sino cómo se propaga ese incendio. Y el segundo, que es con fines más prácticos, que es la implementación de un algoritmo de fácil acceso para usuarios no científicos, que pueda determinar el riesgo de incendio en un campo o parcela. O sea, si yo soy un propietario de un campo o parcela, a ver si puedo de alguna manera, y que me sea fácil, determinar ese incendio sin necesidad de recurrir a la parte científica, o sí recurriendo a la parte científica, pero sería la parte de ciencia aplicada. Bien, los bosques en los que trabajé, se tomaron en cuenta los bosques en los manejos de la siguiente manera. Extracción de leña por raleo y por parquizado, ahora les cuento bien qué es cada uno de ellos, conversión del bosque en pastura, y bosque prístino o bosque virgen. El bosque prístino o bosque virgen de ñire tiene la particularidad de tener una capa muy, muy densa en el estrato arbustivo, o sea, lo que va desde los 50 centímetros hasta los 2 metros de alto. Son árboles que no crecen tanto en alto, sino que crecen más en ancho, entonces generan mucha rama caída y mucha mugre, digamos, por lo cual no puede pasar el ganado por ahí. Entonces, ¿qué hacen los propietarios de los campos privados? Convertirlos directamente en pasturas, o realizar raleos o parquizados. El parquizado, como pueden ver, la diferencia grande que hay es que toda esta parte que nosotros vemos acá, que es intransitable, justamente lo que hacen es podar esas ramas intermedias para que pueda transitar el ganado, y podar árboles también, pero a una cuestión equidistante, ¿sí? O sea que
no hay una línea de paso, sino que es bastante armónico y bastante homogéneo el parquizado. En cambio, en los raleos, nosotros lo que vamos a ver son manchones completamente talados, y otros manchones que se conservan medianamente con una proporción de bosque virgen. Lo que pueden ver es cómo se hacen esos raleos para que les quede un poquito más claro, ¿no? O sea que vamos a ver una zona que está completamente deforestada y una zona como pasos o corredores para el paso del ganado desde un manchón a otro manchón. Las fuentes de información que tuve en cuenta fueron datos de incendios tomados del Ministerio de Ambiente, INTA y CONICET. Todos estos data frames están de libre acceso, y además lo que tienen de bueno es que los actualizan bastante, ¿sí? O sea que hay gente que está subiendo datos todo el tiempo y que están estos data frames actualizados. Algunos están bastante sucios, pero bueno, eso es una parte de lo que tenemos que hacer y ver qué datos tomar. Los datos de cobertura de bosques en Argentina están tomados del Programa Nacional de Estadística Forestal, y los datos de las variables que yo consideré, que son estado sanitario, perímetro, altura y todas las demás variables que van a ver, es una investigación propia de mi tesis, junto con el grupo de investigadores del IESA CONICET de Patagonia Oeste. El análisis exploratorio lo hice con las librerías NumPy, Matplotlib, bueno, Pandas obviamente, Mashabi y SweetBees. En este caso les muestro una matriz de correlación que justamente toma diferentes variables de biomasa, de peso y de las diferentes plantas y las alturas, y la que mejor correlacionó con el riesgo de incendio, que yo lo catalogué en bajo, medio y alto, es el estado sanitario de los ñires. El estado sanitario de un árbol es justamente cómo está ese árbol, si está verde, si está semiseco, si está árbol seco o muerto en pie. Los otros data frame que usé, además del mío, vuelvo para atrás, no me quiero olvidar de decir que todo esto está georreferenciado, ¿sí? Todos los puntos de las parcelas, y es más de cada árbol, ¿no? Está georreferenciado, o sea que yo tengo puntos GPS de absolutamente todo. Al igual que los otros data frame que yo tomé. Uno es el data frame de cobertura de bosques nativos de la República Argentina, y el otro data frame es de incendios forestales de la República Argentina. Lo que tiene de bueno es que nosotros podemos ver los incendios forestales por años, y si después ingresamos, por ejemplo, no sé, en el año 2005, de estas 5.392 hectáreas, las cuales 998 fueron de bosque nativo, podemos identificar por georreferencia a qué parcela corresponde cada una. Entrecrucé los datos. Para entrecruzar los datos de los diferentes dataframes usé Matplotlib, NumPy y sklearn, y el análisis de los clústeres los hice con dos algoritmos diferentes, con Birch y con K-means. Esto lo hice justamente para la primera parte, que era determinar si existe algún ecotopo o tratamiento de los bosques que prevengan la propagación de los incendios forestales. Dentro de mi parcela tomé como centroide, como punto, como yo tenía muchos árboles, tomé como punto de centroide el centro de la parcela en que estaba en estudio. Esto me determinó 11 ecotopos diferentes, teniendo en cuenta la biodiversidad, la cobertura, la densidad de las especies arbóreas, la altura del terreno sobre el nivel del mar, la humedad promedio, la pendiente del terreno y la orientación. La orientación es muy importante, capaz que dicen, ¿por qué la orientación? La orientación este u oeste, dentro de lo que es la cordillera, es muy importante, porque todos los vientos que vienen desde el Pacífico descargan su humedad en la parte oeste, entonces pasan al este mucho más secos. Entonces el nivel de propagación de un incendio se da mucho, en mayor parte, en la parte este que en la parte oeste. Para conocer a qué ecotopo pertenecía cada una de estas parcelas que yo tenía, se usaron los algoritmos, vecinos cercanos, árboles de decisión y vallas ingenuos. Y el que mejor performó fue árboles con una accuracy de 0,47, lo cual a mí no me dejó feliz, para nada. Entonces dije, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Primero, lo que vi es que yo tenía mucho desbalanceo de datos. Entonces,
me sonaba un ecotopo, por ejemplo, el número 1, que tenía 250 puntos, centros de parcela, y el 11 que no llegaba ni a 10. Entonces, para eso, vuelvo a la diapo anterior, ¿cómo mejorar esas métricas? Probé justamente hacer un desbalanceo, o sea, un balanceo de estos datos. Probé con todos estos y los resultados fueron los siguientes. Los datos sin balanceo de clases, ya como les comenté, tenían una accuracy de 0,47. Con penalización me bajó a 0,40. Y con bagging me mejoró a 0,97. O sea que se fue muy alto. Y si lo vemos, por ejemplo, en el ecotipo número 4, la precisión va de 0,47, con penalización me baja a un 0,33, y con un bagging se me va a 1. O sea que ahí mejoró y mejoró mucho, muchísimo. Después chequeando estos datos, cruzándolos con lo real, realmente funciona y funciona bastante, bastante bien. Con los tipos de tratamiento me pasó lo mismo, considerando la cobertura y la densidad, con los datos sin balancear, tenía una precisión de 0,52. Acá con penalización la subí a 0,75 y con regresión logística a 0,78, lo cual es una mejora bastante buena, pero con bagging, otra vez en BBC, me da un 0,98 de precisión, lo cual levanta muchísimo. Entonces yo dije, bueno, quiero ver qué es lo que está haciendo este BBC y cómo me está manejando y cómo me está balanceando los datos. Lo que hizo fue, estos en azul más oscuro tenemos los datos no balanceados, y lo que vemos es que disminuye la cantidad de datos de raleo, disminuye la cantidad de datos de parquizado y aumenta la cantidad de prístino que era, o de bosque virgen, que era lo que a mí menos me daba como un algoritmo preciso, ¿no? Con todo eso, fui a mi data frame final, sin limpiar, este está sin limpiar, van a ver que en suelo hay un montón de datos nulos. Bueno, después de la limpieza que hice, me quedó así de bonito, y con estos datos yo los quería ver. Como están georreferenciados, la visualización la hice con GeoPandas. Dato de color, GeoPandas es una librería que realmente es está muy buena usarla, es fácil usarla, no así la instalación. Con la instalación fue un dolor de cabeza tremendo, tremendo, tremendo. Mi recomendación es, si alguno alguna vez quiere usar GeoPandas, si utilizan Anaconda Navigator, recomiendo que usen un environment diferente al root. Cuando usan un environment diferente al root, corre mucho mejor, porque yo una vez lo pude instalar y todo, pero no me corría bien, o sea, crasheaba, hacía cosas que no tenían nada que ver, bueno. Pero una vez instalado, GeoPandas es muy amable para su utilización. La capa temática, en este caso que les voy a mostrar yo, es la de vegetación arbórea de toda la Argentina, es un punto JSON, y tiene esta pinta cuando la hacemos, ¿no? La hacemos correr y vemos esto. Esto es con densidad de árboles. O sea que en verde más oscuro vamos a ver la densidad mayor de árboles, y con verde más clarito la densidad menor de árboles. Esta es la zona amplificada donde yo estuve trabajando. Otra de las cosas que tiene GeoPandas, muy buena, es que le podemos agregar shapes. Acá en este caso, el shape que le agregué es de provincias argentinas, y también obviamente que podemos manejar, si no queremos, por ejemplo, ver la densidad. Acá tenemos todas las provincias argentinas con la densidad, con otro color diferente al verde que había mostrado anteriormente, y acá lo vemos en un color plano, o sea que lo único que me dice es, acá hay árboles, pero no me dice la densidad que hay de esos árboles en cada punto. Y ahora va lo bueno, el riesgo de incendio. Una vez cargados todos estos datos, yo lo que hice fue cargar un shape de suelos, como les venía diciendo, que tenía mucho que ver la parte de humedad del suelo y toda la cuestión, para visualizar cómo estaban estos riesgos de incendios bajos, medios y altos. En este caso, se los muestro un poquito más limpio, sin la capa de suelos, así se ve más lindo. En este caso tenemos un riesgo alto de estas zonas boscosas, un riesgo medio en esta zona y un riesgo alto en esta zona, que coinciden
con justamente los tipos de suelo que tenemos diferenciados en cada una de estas zonas. Por ejemplo, esta zona, si yo lo amplificara más, se ve que es una zona más alta, ¿sí? Más alta del terreno. El terreno es un poco más alto, es un poco más húmedo también que esta zona, ¿sí? Bien. Los riesgos de incendio por estado sanitario, bueno, acá sí no tuve problemas de balanceo de datos ni nada de eso, porque ya se veía venir desde el principio cuando correlacionaban con tanta, o sea, creo que eran 0,93, usé el Neighbor Classifier, el Accuracy me dio 0,92, y tiene todo el sentido del mundo estos datos así, muy bonitos, porque me dice que un árbol verde, que es un árbol que está en un estado sanitario 1, por ejemplo, tiene un riesgo bajo de incendio. En el riesgo medio de incendio vamos a tener estados sanitarios 2 y 3, o sea, medio seco a un tercio seco. Y ya cuando hablamos de 2/3 secos o árboles completamente secos, vamos a tener un riesgo de incendio alto. Con todo esto pasamos a la segunda parte, que es implementar este algoritmo que yo quería de fácil acceso para los usuarios no científicos, para poder determinar si existe un riesgo de incendio en un campo o en una parcela determinada, y tomé 3 de las variables. Una es el tratamiento, ya sea parquizado, o sea raleo, o sea prístino, el estado sanitario, que va de 1 a 5, o sea que va de verde a seco, y el perímetro, que es una variable muy fácil de tomar en el campo. El perímetro, altura de pecho, se toma con una cinta métrica, y lo único que hacemos es agarramos, medimos el árbol, y ese es nuestro resultado. Lo hice correr con Random Forest, con Random Forest me dio un buen accuracy de 0,95 y una precisión para los 3 tipos de riesgos, de riesgo bajo 0,95, riesgo medio 0,92 y riesgo alto de 1. O sea que es un muy buen predictor para el riesgo de incendio. Con esto hice unas predicciones con Tkinter para mostrar unas pantallitas. En la primera pantalla vemos que solamente colocando el tipo de tratamiento en el que nos encontramos, que eso lo vemos, ¿no? Por supuesto, si es parquizado, si es raleo o si es prístino, ponemos el estado sanitario y ponemos el perímetro, nos predice qué riesgo tenemos. Y una de las cosas interesantes que encontré acá es que a mismo estado sanitario y a mismo perímetro, pero solamente cambiando el tipo de tratamiento del bosque, lo que nos cambia es el riesgo. O sea, que en un tipo de tratamiento tipo parquizado, con un estado sanitario 2, o sea, que no es un árbol completamente seco, vamos a tener un riesgo medio. En cambio, en un tratamiento tipo raleo, vamos a tener un riesgo bajo. Como observaciones finales hay 3 ejes. El riesgo de propagación de los incendios dependería directamente del estado sanitario de los mires, eso salta a la vista desde la matriz de correlación, pero bueno, había que hacer todas las cuestiones de predicciones, porque quería saber si realmente se correspondían las predicciones con lo que yo estaba mirando. Los bosques prístinos tendrían mayor probabilidad de propagación de incendios que los manejados tipo parquizado o raleo, lo cual también tiene sentido, porque justamente, como yo les decía, son árboles que desraman mucho, se les caen mucho a las ramas, y eso quema mucho más fácil y se propaga mucho más fácil. Y a mí lo que me llamó la atención fue que el tipo de manejo de raleo disminuiría el riesgo de incendio frente al tipo de parquizado. O sea que este tipo de manejo por manchones, dejando manchones de bosques vírgenes y haciendo, o sea, deforestando otras partes con sus corredores, lo que funcionaría básicamente, yo lo pienso de esta manera, ¿no? Si se incendia ese manchón, le es más difícil al fuego llegar hasta el otro manchón que en un parquizado, que los árboles están más o menos equidistantes y se puede transferir el fuego de un lado u otro lado. Entonces, bueno, eso es una buena observación de este análisis y de estas predicciones. ¿Qué aplicaciones y qué futuro le puedo ver a esto? Bueno, primero en principal la creación de una app para relevar parcelas de bosques que permita predecir el riesgo de incendio. En este caso, bastaría la medición de un árbol por hectárea, conociendo el tipo de tratamiento, ¿sí? Si yo sé que estoy en un raleo, que estoy en un prístino, que estoy en un parquizado, midiendo un árbol por hectárea, voy a tener una idea de cómo van a estar mi campo en general. Por otro lado, la utilización de esta app permitiría nutrir bases de datos
y así mejorar las predicciones, esas predicciones en las que yo tuve que balancear los datos, bueno, justamente era por falta de datos o por falta de registros. Entonces esos registros podrían nutrirse a través de esta app. Y obviamente que también se podría aplicar este algoritmo a otros tipos de bosques nativos o a otros tipos de bosques cultivados, ¿por qué no? Obviamente tenemos que cambiar algunas variables y los parámetros, pero básicamente sería así. Lo que a mí me gustó es de esta parte, que yo quería ese algoritmo fácil, de fácil aplicación, es porque generamos un compromiso con la población en general. Si a alguien le damos una aplicación y le decimos, mira, vos vas a poder en tu campo, por facilidad, medir y poner 3 datitos y te va a decir qué riesgo de incendio tenés, pero eso además contribuye a un conocimiento general, ¿no? Es este concepto de ciencia ciudadana que yo dejo ahí abajo, que el esfuerzo de investigación científica a veces no solamente viene de los ámbitos netamente académicos, sino que participan otros actores, ¿no? Y con eso me quedo, con la aplicación de la ciencia de datos sumada a la parte académica, netamente académica y a la parte netamente social, ¿no? Porque obviamente los incendios nos afectan a todos. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna duda, comentario? Nada. Bueno, yo todo lo que es códigos y todo eso, si a alguien le interesa, yo se los paso. Después seguramente lo voy a estar subiendo a Kaggle o alguna cosa así. ¿Le pasás todo esto al muchacho de Info, a Francisco? Si usás tan gentil, le pasás el PowerPoint, le pasás una foto tuya con la que quieras aparecer, ¿sí? Si no va a tomar la del video, le pasás algún resumen de tu vida con el cual te sientas particularmente satisfecha, y, y digamos, él procesa todo el video, ¿sí? Bien. De manera de poderlo subir. Muy lindo. Perfecto. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, si alguien tiene alguna duda de la parte de GIS y todo eso... Consulta, perdón, sí, ¿puedo hacer Mario. una consulta? Totalmente. A ver, justo lo que referenciabas recién de GIS. ¿Tuviste en cuenta en algún momento analizar el desplazamiento de los incendios o algo por el estilo, tomando en cuenta las que me dijiste que eran datos georreferenciados? Sí. Y en caso de que lo hubieses hecho, ¿qué opciones Con tomaste? Desplazamiento de los incendios no sé a qué te referís. O sea, ¿cuáles son los focos de incendio y hacia dónde se desplazaban? Exacto. No en este análisis. Sí, o sea, a ver, yo tomé en cuenta los datos de todos los años. Yo empecé en el año 2009 a hacer muestreos en los bosques. Obviamente que para atrás yo no hice nada, o sea, no toqué los años para atrás, sí para adelante, porque eran los que yo podía machear con los datos que yo tenía. O sea, si yo tenía un campo, yo sabía si se incendió o no se incendió ese campo desde el 2009 a hoy, por ejemplo. Lo que vos decís no lo tuve en cuenta en este análisis, porque ya era como demasiado dato cruzado, cuesta bastante. Lo que más me costó, obviamente, que es como decimos todos, entrecruzar los datos y además la limpieza de esos data frame, que está bien, están gratuitos y libres para todos, pero es complicado. Perdón, y hago una consulta más. Sí. Además, vi que usaste GeoPanda. ¿No se te cruzó usar QGIS, por ejemplo? No, porque quería aprender a usar GeoPandas. Y dentro de las librerías que vi, me interesaba porque yo usé muchos años ArcGIS o GBSIG, que son, bueno, para hacer mapas y shapes y todo de pago. eso. Son pagos, exactamente. Son pagos. Y corren más lento. Depende de lo que vos quieras mostrar. Obviamente que si vos querés hacer otro tipo de análisis, lo vas a hacer con uno de posicionamiento geosatelital y todas estas cosas. Pero me pareció muy piola. GeoPandas realmente corre rápido. Una vez, ya les digo, es engorrosa la parte de la instalación, pero una vez que lo tenés instalado y le encontraste la vuelta, ahí ya
ya funciona y funciona bien y funciona rápido, y para lo que yo lo quería, que yo tenía menos de 10.000 datos, estaba bastante bien. Estás muteado. Perdón, muy buena la presentación, excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy bueno todo. Ya te anoto en el grupo de los que dieron el proyecto final, de manera que se te habilite la posibilidad de dar el examen. Bueno, buenísimo. Bueno, después muchas pasame gracias. el dato de a quién le tengo que pasar las cosas, Ignacio, por favor. info@institutodatascience.org. info@institutodatascience.org. Perfecto. Si no me lo pasás a mí, yo se lo paso, es lo mismo. Bueno, dale, quedamos así. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Chao, todos. hasta luego. Chao.